bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gusto de oírlos. Igualmente, doctor. ¿Usted cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien, doc, gracias. Bastante ¿Y bien, usted? doctor. Bien, doctor. Gracias. Bien, bien, bien. Pues fíjense que vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con la revisión de los aspectos relacionados con los estudios epidemiológicos y vamos a continuar con unas láminas que nos van a permitir ir entendiendo un poco más respecto a lo que son los estudios epidemiológicos y después lo vamos a redondear con la lectura que hemos insistido, la de diseño de estudios epidemiológicos. Voy a compartirles una ventana. Un segundo. Están tocando la puerta. A ver si... Ok. Muy bien. Bueno, vemos aquí un algoritmo en donde podemos ir analizando algunas características y cómo estas nos van a ir determinando qué tipo de estudio se trata. Ahora déjenme hacerles una aclaración. Para poder caracterizar un estudio, no es que uno se levanta un día y dice, bueno, hoy me voy a echar un estudio analítico de casos y controles. No, sino que la situación proviene de que se tenga el análisis de la realidad y que en ello establezcamos alguna posible línea de investigación, que puede ser una patología, que puede ser, en fin, diferentes cosas. Y en particular de ello, y con base en nuestro marco teórico conceptual, que debe ser lo más amplio, vamos a ir construyendo la idea acerca de cómo podría yo llevar a cabo en un estudio para poder determinar un determinado factor. Y vamos a ver que hay algunas características de los mismos estudios, lo que hace que vayamos considerando ya sea uno u otro, dependiendo de diferentes ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos. Justamente vamos a hablar el día de hoy al respecto. Y entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si existe inferencia. Y ya nos pusimos de acuerdo en que inferir significa extraer generalizaciones sobre una población a partir de los datos de una muestra. Y esto es evidente puesto que cuando desarrollamos un proceso de investigación, de manera práctica es imposible el poder llevar a cabo un estudio con la totalidad de los individuos, a menos que fueran situaciones muy particulares, pero en términos generales vamos a trabajar siempre con una muestra de población que tiene el factor específico que deseamos estudiar, o bien
con datos de una población específica que muestre ya el efecto que se pretende estudiar. Por eso es que siempre va a ser de manera importante trabajar con una muestra. En cuanto a intervención, que es el segundo término, es toda manipulación que hagamos sobre un grupo de sujetos. Es decir, el factor que vamos a estudiar y tratar de obtener un efecto. Y a manera de ejemplo tenemos medicamento, placebo, psicoterapia, dieta, cirugía, un programa preventivo, un programa educacional, etc. El tercer concepto es el relacionado con aleatorizar, que significa distribuir al azar, y al azar, cuando decimos al azar, es dando la oportunidad de que cada uno de los sujetos implicados en el estudio tengan la misma probabilidad de participar. Y a partir de ello vamos a asignarlos a los grupos de comparación. Bueno, otro término que es importante conocer es el término de causalidad. Y a esto le vamos a llamar a la relación existente entre un factor y el evento que estudia, de forma que se cumplan los criterios de Bradford-Hill, que ya tuvimos oportunidad de analizar en clases pasadas. El que es indispensable es que exista una secuencia temporal, es decir, que la exposición antecede, va antes que el efecto, que sea posible medirlo a través de las mediciones que tenemos, que hemos ido conociendo, que exista un gradiente de dosis-respuesta, es decir, que a mayor dosis de la exposición tiene que haber mayor presencia del efecto, o a menor dosis de la exposición tiene que haber menor efecto. Que sea repetible, esto quiere decir que pueda realizarse el estudio bajo las mismas características en diferentes lugares por diferentes investigadores y que los resultados sean repetibles, es decir, que se vayan obteniendo las mismas respuestas. También es importante que sea coherente y posible con los conocimientos actuales, es decir, que tiene que haber una explicación lógica y científicamente válida que nos dé sustento para poder establecer esa relación entre un factor de exposición y un efecto posible. Que exista especificidad, en la medida que sea más específica el efecto, será un poco más cómodo, llamémoslo así, el poder establecer esa relación causa-efecto. También que exista analogía con otras relaciones causa-efecto. Y por último, que pueda demostrarse experimentalmente. Esto no siempre se puede porque hay relaciones causales en las cuales es imposible someter a personas, a individuos, a un experimento por cuestiones éticas. Esto no se puede llevar a cabo. Bien, entonces, la primera pregunta sería si existe inferencia. Esta pregunta nos va a permitir, un segundo por favor, vamos a ayudarnos con el puntero. Entonces, la respuesta a esta pregunta de si existe inferencia, ya dijimos que si queremos que sea representativa o que los resultados que obtenemos sean aplicables a una población en su totalidad, entonces si la respuesta es no, estamos hablando de un estudio de tipo descriptivo. En el estudio de tipo descriptivo, bueno, ya vimos que hay una serie de modelos, como puede ser la serie de la descripción de un caso, una serie de casos, los estudios ecológicos en donde solamente se puede observar el efecto de algún determinado factor con un indicador a nivel poblacional, es decir, que no se puede hacer la medición de manera individual.
sino que solamente a través de un indicador poblacional. En cambio, si lo que deseamos o queremos obtener es que exista inferencia, es decir, la respuesta sea sí, entonces vamos a tener un estudio analítico. Y aquí va a haber una siguiente pregunta. ¿Qué diríamos si existe intervención? Si la respuesta es sí, nos vamos hacia la rama en donde vamos a tener el cuasi o el experimental. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de que exista aleatorización, es decir, que la asignación a los grupos de estudio deben llevarse a cabo con un procedimiento al azar, es decir, con un sorteo. Y de esta manera, si no existe aleatorización, entonces tenemos un estudio cuasi experimental. Si existe aleatorización, vamos a tener un estudio de tipo experimental. Vamos a ver el estudio experimental. El estudio experimental se analiza prospectivamente, y cuando hablamos de prospectivamente no quiere decir que hacia el futuro. Coincide que vamos a hacer las mediciones en el futuro, en términos de tiempo, pero más bien se refiere a que va de el factor de exposición a el efecto. Y entonces se analiza prospectivamente el efecto de una intervención impuesta a un grupo de sujetos seleccionados, y aquí va a ser importante, aleatoriamente de una población objetivo. Lo óptimo es que exista un grupo de comparación semejante que reciba una intervención de efecto conocido. Ya esto es a lo que se llama controlar. Ese control puede ser con una sustancia inerte que tenga un efecto placebo y que o bien puede llevarse a cabo controlado a través de el estándar de oro que se tenga en ese momento, independientemente, y estoy hablando en términos generales, independientemente de que lo que estemos tratando de correlacionar puede ser diferentes aspectos. Y que no haya información de correspondencia sujeto-intervención, es decir, que se pueda establecer el ciego. Es decir, que no influya ni la intervención en el sujeto, es decir, que el sujeto no interfiera con los resultados para que en todos los resultados que obtengamos sean atribuibles al factor que estamos estudiando. Según donde se imponga la intervención, tenemos experimentos de laboratorio, los ensayos clínicos que son en hospital o los estudios de intervención comunitaria. Ahora, fíjense que cada uno de los tipos de estudio con la clasificación esta general que vamos a revisar, tienen ventajas e inconvenientes. En el estudio experimental, ¿qué ventajas hay? Es el que aporta el mayor grado de causalidad. ¿Por qué? Porque estamos provocando el efecto, lo vamos a verificar a lo largo del tiempo, es decir, que no estaba presente y que después de someter al individuo de estudio a ese factor, vamos a tener la presencia ya, la aparición del efecto. Es útil para valorar la eficacia de intervenciones de cualquier tipo, ya sean preventivas y terapéuticas. Hecho con rigor científico, cuando decimos hecho con rigor científico, quiere decir apegarnos en todo momento a los postulados, a los planteamientos que hicimos en el protocolo de investigación, y en ese sentido vamos a poder controlar los sesgos que ya dijimos que son del observado, del observador y del instrumento, y otros factores que puedan ser de confusión, es decir, características que pudieran estar presentes en los individuos estudiados y que los resultados que obtenemos pudieran ser atribuibles justamente a la presencia de estos otros factores de confusión. El otro aspecto es que sean repetibles y comparables. Esto quiere decir que en otras condiciones, por otros investigadores, con otros grupos de población,
puedan repetirse y obtener los mismos resultados para que esto sea comparable. Permítanme un segundo, porque están tocando la puerta. Bienvenida, Abigail. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno. Muy bien. Esas son las ventajas que tiene el estudio experimental. Ahora, tiene inconvenientes que hacen en un determinado momento elegir otro modelo de estudio, particularmente relacionado con el que tienen un costo elevado para su realización y que representan mayores dificultades, tanto éticas, no podemos someter a individuos a factores que pueden tener riesgos para las personas estudiadas, o que por la característica que implica el experimento tengan una gran dificultad técnica, ya sea por los procedimientos que llevamos a llevar, por las dificultades para poder llevar a cabo la medición, etcétera, etcétera. También van a tener dificultades de validez externa, es decir, de poder referir los resultados que encontremos hacia la población de la cual provienen los individuos estudiados, por lo rígido que tiene su diseño. Y entonces, esto va a ser más complicado de lograr, de poder lograr que se tenga tanto validez externa como validez interna. Ya dijimos que validez interna es que los resultados del estudio sean aplicables a los individuos que fueron estudiados. Y si es que la muestra de esos individuos y la asignación fue realizada aleatorizadamente, entonces esto puede permitir también que tenga validez externa, es decir, que los resultados del estudio puedan ser aplicables o puedan ser generalizados a la población de la cual se obtuvo los individuos de estudio. No son útiles en el estudio de causalidad de enfermedades por razones éticas, porque obviamente no podríamos someter a individuos a un factor de riesgo que le va a provocar una enfermedad, y esto pues éticamente no es posible llevarlo a cabo. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estudios experimentales? No, doctor. No, doctor. No, doctor, todo claro. ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención? ¿No? ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces vamos ahora a regresarnos a nuestro esquema de los tipos de estudio. Bueno, revisamos entonces lo que son los... permítanme un segundo. Entonces, hemos revisado ya nuestra primera rama de los tipos de estudio, la que corresponde a los estudios experimentales. Y estos, para tratar de caracterizarlos, es que sí tienen aleatorización, que sí existe intervención y que va a existir inferencia. Ahora, dentro de los estudios experimentales, si no existe aleatorización, es decir, que no hemos elegido con un método
al azar la asignación de la exposición, entonces esto puede ocurrir en la realidad cuando algunos individuos, por razones naturales o por razones de trabajo, por ejemplo, han sido sometidos ya a una exposición y entonces los tomamos a ellos como el grupo de estudio de los expuestos y entonces nada más sería compararlos con otro grupo de individuos que no tengan ese antecedente de exposición. Y entonces vamos a tener un estudio cuasi experimental. Se llama cuasi experimental o casi experimental. ¿Por qué? Porque carece de haber realizado la asignación aleatoria del factor de exposición. Se dio de manera natural en la realidad. Y entonces no tiene el mismo valor que pueda tener uno que sea aleatorizado, como puede ser el experimental. Ahora, para nosotros en el ámbito médico, el modelo de estudio que es un experimento y que se lleva a cabo aleatorizadamente y en pacientes, por lo general en hospitales, es el ensayo clínico aleatorizado. Y entonces ahí están las características. Es un experimento, por eso se llama ensayo. Es aleatorizado porque existe aleatorización tanto para la selección de la población a estudiar como para la asignación al factor o no que se está estudiando. En cambio, en estos estudios cuasi experimentales, vamos a tener aquí el inconveniente de que no van a tener esa característica. Se analiza en el estudio cuasi experimental, se analiza prospectivamente el efecto de una intervención impuesta a un grupo de sujetos, no seleccionarlos aleatoriamente de una población objetivo. Es decir, que ya ocurrió esa exposición. Hay múltiples tipos de diseños según que usemos como grupo de comparación. Aquí tenemos algunas formas. En la escala de grado de evidencia científica, los diseños de la figura 1 aportan menor evidencia que los propuestos en la figura 2. Y dentro de los propuestos en cada figura, aportan mayor evidencia aquellos en los que se realizan múltiples mediciones antes y después de la información. Vamos a analizar las O que aparecen aquí, se refiere a observación o medición en un momento dado. 1 se refiere a intervención realizada. 1 si con su tilde se refiere a la retirada de la intervención y AB se refiere a la medición de más de una variable. Y entonces tenemos en la figura 1, el grupo de experimentación puede compararse consigo mismo, es decir, tenemos el O, asignamos la intervención, ¿verdad? Y damos el lugar al tiempo, asignamos la intervención y hacemos la otra medición. O bien puede ser que tengamos a los sujetos en observación con una primera medición, dejamos pasar el tiempo, hacemos una segunda medición, realizamos la intervención y nuevamente medimos la aparición del efecto. En el otro modelo tenemos a los sujetos a la observación antes de cualquier cosa y podemos medir más variables. Hacemos la intervención, hacemos la medición 2 y medimos también más de una variable. O bien tenemos la medición 1, la medición 2, hacemos la intervención, la medición 3, hacemos la retirada de la intervención y nuevamente hacemos otra observación y una quinta. O bien tenemos la medición inicial, llevamos a cabo la intervención, hacemos una segunda medición, retiramos la intervención y hacemos 2 mediciones más. En la figura 2, que está del lado derecho, lo que tenemos son la comparación de 2 grupos, uno que tiene intervención, otro que no la tiene.
Este es un modelo en que tenemos dos mediciones, la intervención y una medición 3. Y el tercer grupo es de una medición, intervención, otra medición. Comparado con una medición, paso del tiempo, hacemos la medición 2 y luego hacemos una intervención, pero ya en el grupo de comparación y hacemos una última medición 3. Como ven, estos estudios son un poco más complejos y no son fáciles de realizar. También es oportuno mencionar que según donde se imponga la intervención, tenemos experimentos de laboratorio, que obvio se realizan en laboratorio, estudios clínicos y o estudios de intervención comunitaria, donde se lleva a cabo una intervención a nivel de la comunidad. Bueno, Doctor, tengo una pregunta. permítanme un segundo, por favor, es que están tocando la puerta. Claro, no se preocupe. Bienvenido, Oscar. Bien, ahora sí tu pregunta, por favor, vaya. Ok, doctor. Bueno, la pregunta es, ¿por qué si son más elaborados? O bueno, la verdad es que me costó un poco más entender los estudios cuasi experimentales. ¿Los estudios aleatorizados dan un mayor nivel de evidencia? ¿O cuál es la razón por la que los investigadores tú prefieres siempre un estudio aleatorizado, que ya sabemos da el mayor nivel de evidencia, con respecto a un estudio cuasi experimental si también está muy bien estructurado? ¿Cuál es la razón? La razón es de que es la aleatorización justamente. Es decir, a lo que se refiere cuando decimos aleatorización es de que se asigna al azar, es decir, por sorteo, a quién de los individuos que están en un grupo inicial se les va a aplicar la intervención. Y esto confiere un mayor valor para poder obtener una relación de causalidad. En cambio, en el cuasi experimental, ya tenemos individuos en los cuales se dio lugar a esa intervención y que para poder controlar perfectamente esto, si se dieron cuenta en la imagen que presentamos, no se tiene en ningún momento señalada la aleatorización. Esa es la diferencia. Y entonces, como no se tiene esa aleatorización, que recordando, aleatorización, ¿qué significa? Significa toda manipulación que hagamos sobre un grupo de sujetos aleatorizar es distribuir al azar, es decir, por sorteo a los sujetos participantes entre los grupos de comparación. Y en el cuasi experimental no se tiene esa aleatorización. Ahora, ¿por qué es importante aleatorizar? Es decir, asignar la intervención al azar para lograr que cada uno de los participantes tenga la misma posibilidad, la misma oportunidad de participar como un individuo expuesto. Porque de otra manera, si no lo hacemos al azar, entonces podemos tener un mayor efecto de los factores confusores o de otros factores que desconocemos y que podrían estar siendo responsables del efecto que nosotros estamos pensando que se debe al factor que estamos estudiando. ¿Sí me di a entender? Ok, doctor. Gracias. Doctor, y también podría quedar el hecho de que en los experimentales el investigador tiene más control de la exposición, ¿no? A diferencia del otro. Así es. Pero ese control no pensemos que es porque yo, que soy investigador, decido a quién le voy a aplicar la intervención. No se refiere a eso, sino nada más bien se refiere a que yo, como investigador,
puedo controlar qué factor es el que quiero estudiar. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Y eso hay que hacer mucho énfasis para no caer en el error de pensar que al decir que el investigador tiene control, él puede decir a quién sí y a quién no le aplica la intervención que desea estudiar. ¿Me expliqué? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ya dijimos, miren esta flecha que está en la parte baja, en color verde. Un segundo, por favor. Esta flecha verde que está en la parte baja, que va de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, lo que nos está dando a entender es el grado de evidencia científica que aportan los diseños, teniendo el mayor nivel en términos de definir causalidad a los estudios experimentales, anterior a los cuasi experimentales, menos los de cohortes, menos los de caso control y menos aún los transversales y los descriptivos. Entonces, en términos de escala de causalidad, los que más aportan evidencia son los experimentales. Los que menos aportan son los transversales y los descriptivos. ¿Sí me di a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Doctor. Bueno, vamos a ver ahora la rama que está en la parte central de la imagen, en donde a la pregunta de si existe intervención contestamos que no, entonces vamos a tener un estudio observacional. Noten ustedes que, de acuerdo a lo que habíamos platicado con el árbol de decisiones que les presenté, los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. Estos dos sí son de característica observacional, pero en el que tenemos a la extrema derecha no existe inferencia, es decir, no podemos aplicar o referir los resultados que encontremos a la población de la cual fue extraído el grupo de investigación. En cambio, en el estudio observacional, ¿qué tenemos? Bien, tenemos para hacer un estudio observacional que vendría siendo el analítico, que a diferencia del descriptivo nos permite, y en su nombre tienen la razón. En el estudio descriptivo solamente estamos describiendo en función de las variables epidemiológicas de persona, tiempo y lugar, estamos describiendo algún fenómeno específico que sea de interés para nosotros. Y por lo tanto, no podemos llegar a obtener algún grado de inferencia o de relación causal. Entonces, esos son las series de casos, la descripción de casos o los estudios ecológicos. Pero en el estudio observal, en donde vamos a estudiar causalidad, hay dos formas de hacerlo. Una en donde no existe estudio de causalidad y entonces vamos a hacer un transversal, que este transversal prácticamente se va a parecer al de tipo descriptivo. En cambio, si estudia causalidad, depende del sentido en el que vamos a hacerlo. Si vamos de causa hacia efecto, por lo tanto va a ser un estudio prospectivo y longitudinal, y ese es el estudio de cohortes. En cambio, si el sentido es del efecto, es decir, ya está presente el efecto, vamos a tener un estudio de caso control o de casos y controles, porque ya tenemos presente el efecto en un grupo de estudio que son los casos y lo vamos a comparar contra otra población que no tenga presente el efecto, que serán los controles. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el de tipo transversal, en donde no existe causalidad. Los estudios transversales también se llaman estudios de prevalencia o estudios de corte sin H intermedia.
¿Por qué se llaman de corte? Porque es un tajo, un corte, en un momento dado, en una población del efecto estudiado. Se estudia la presencia en la población del efecto estudiado y determinados factores, y esto hay que enfatizarlo, posiblemente relacionados con el mismo, en un momento concreto y en un lugar concreto, a partir de una muestra aleatoria y representativa. Su sinónimo es estudios de corte o estudios de prevalencia. Ejemplo de esto es la ENSA. La ENSA que en un determinado momento se estudia a una población identificada y seleccionada de manera aleatorizada con un muestreo que se llama de conglomerado. Es decir, ya se acuerdan que manejamos lo que es una JEF, ¿sí recuerdan? Sí, doctor. Sí. Es un área geoestadística básica. Y en términos generales es como si tengan en su mente el mapa de nuestro país y que hiciéramos un minúsculo cuadriculado de todo el país. Y entonces son áreas porque son geográficas, pero también estadísticas, porque van a tener un peso específico en términos del análisis estadístico que se va a llevar a cabo. Entonces, cuando decimos un muestreo por conglomerados con base en AGEV, lo que vamos a obtener es un conglomerado de individuos que están presentes en cada área geoestadística. Y entonces a quienes vamos a estudiar es a aquellos que hayan salido seleccionados de todas las áreas geoestadísticas básicas en las que está dividido nuestro país. Y entonces, de esa manera es que podemos tener representación a nivel de todo el país. ¿Por qué? Porque se hizo una muestra aleatorizada por conglomerados de los AGEVs y se tomó, llamémosla así, una fotografía de la prevalencia de un determinado indicador que nosotros queramos conocer. Y así en la ENSA nos reportan prevalencia de obesidad, prevalencia de anemia, prevalencia de discapacidad, prevalencia de adicciones, etcétera, etcétera. Y entonces en ellos, por eso es que se llaman estudios de prevalencia, porque lo único que podemos hacer es medir el número de individuos que están presentes con esa característica motivo de estudio en un momento dado y en una población dada, en un tiempo dado. Las mediciones que se hacen son de frecuencia, que es la prevalencia. También puede tener un nuevo método de cálculo para medir asociación, que no es el mismo que hemos aprendido, que fue riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica, sino que que se denomina odds ratio o razón de productos cruzados, se va a utilizar para llevar a cabo el análisis de estudios de prevalencia o de casos y controles. Y podemos estimar el riesgo atribuible de manera estimada, es de potencial impacto. Los estudios transversales tienen ventajas e inconvenientes. ¿La ventaja cuál es? Son poco costosos, dan información sobre prevalencia, permitiendo hacer previsiones de recursos y programas de salud, y algo que es muy importante, porque no tenemos otra forma también de poderlo hacer, es que son útiles en el estudio de enfermedades crónicas. Sin embargo, sí tienen ciertos inconvenientes, y esos inconvenientes van a estar dados porque no aportan información sobre incidencia de la enfermedad, y esto sí ya es un problema. Por lo tanto, no son útiles para estudiar enfermedades agudas. También es un inconveniente que no existe seguimiento de los sujetos. No puede ser ni prospectivo o retrospectivo, causa-efecto o efecto-causa. No se pueden formular hipótesis firmes de causalidad por su ambigüedad temporal. Lo que pasa es que lo estamos tomando en un momento determinado y no sabemos si están en el momento de que están expuestos y van a hacer efecto, o que ya son efecto y que vamos a tener el antecedente de la exposición. Y también es importante señalar que va a haber sobrerepresentación de enfermos de buen pronóstico, es decir, que si son enfermedades prevalentes
y que entre ellas tenemos enfermos de diferente tipo de evolución. Aquellos que ya no estén, aquellos que hayan fallecido o aquellos que hayan tenido enfermedad grave, no van a estar presentes y por lo tanto los que van a estar presentes son enfermos que han tenido un buen pronóstico. Por esas razones que van a estar sobre representados, sin que esto nos pueda permitir hacer aseveraciones firmes al respecto, particularmente de la prevalencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, doctor. No, doctor, gracias. Doctor, todo bien. Ok, bueno, vamos entonces a nuestra lámina inicial. Nos queda entonces, por último, revisar la rama intermedia, que es lo referente a los estudios en donde podemos estudiar causalidad. Y esos son los estudios analíticos que vimos en nuestra primera clasificación. Si la respuesta es afirmativa en términos de estudiar causalidad, entonces vamos a poder tener dos sentidos, que vaya de la causa hacia el efecto y por lo tanto va a ser prospectivo, longitudinal, o bien, perdón, va a ser prospectivo y longitudinal y se va a denominar cohorte. Pero también tenemos en el sentido de efecto hacia causa, es decir, que ya está presente el efecto y que vamos a estudiar el antecedente de exposición. Y en ese momento se van a denominar caso y control. Vamos a ver el de cohorte. Cohorte. Se estudian grupos de sujetos de una población definida que ya están expuestos o no expuestos al factor de interés y se evalúa la aparición o no en el tiempo del efecto en cada grupo. La selección de los sujetos viene definida, ojo con esto, por la presencia o no de la exposición al factor de riesgo estudiado. El seguimiento puede ser, quédense nada más con la idea de que es prospectivo, es decir, que van a ser dos o más revisiones. Perdón, es prospectivo, quédense con la idea que va a ser de causa o efecto. Y las mediciones que vamos a tener son de incidencia, de densidad de incidencia, de asociación, como es riesgo relativo, diferencia de riesgos, diferencia de tasas, y de potencial impacto, que es el riesgo atribuible. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el estudio de cohortes? En escala de causalidad, es el diseño observacional más cercano al estudio experimental, porque se va a poder verificar la relación temporal de causa-efecto. Es útil para estudiar exposiciones raras. Informa de la incidencia de la enfermedad, a diferencia del transversal y el de casos y controles. Se pueden estudiar varios efectos causados por un solo factor y hay baja probabilidad de sesgo de selección, sobre todo en los prospectivos. ¿Por qué? Porque basta y sobra con tener claramente definidos a los dos grupos, el que tiene la exposición y el que no la tiene. Conviene aclarar aquí también que ese grupo de individuos, tanto el de exposición particularmente, no fue seleccionado de manera aleatorizada, que es la diferencia que tiene con el estudio experimental, sino que el factor de exposición se dio de una manera natural en la realidad. Ejemplo de esto es el estudio que realizaron Richard Doll y Austin Bradford Hill cuando buscaban establecer la relación causa-efecto entre tabaco y cáncer. Ellos hicieron de inicio, pensaron en esa posible hipótesis por varias razones. Estaban muy relacionada con el estudio de cáncer y asbesto, de cáncer, muerte por cáncer en población de mineros, en población de trabajadores del asbesto. Y entonces, si desde el punto de vista fisiopatológico, la presencia de estos elementos, ya sea carbón,
plomo o asbesto estaba relacionado con factores irritantes a nivel del árbol respiratorio, surge entonces la idea, por asociación plausible biológica, surge entonces la idea de que tabaco, al ser también un factor externo irritante, puede también estar relacionado con cáncer de pulmón. Y entonces el primer estudio que hicieron ya tratando de averiguar este factor causal de tabaco en relación a cáncer pulmonar, ellos lo que hicieron fue un estudio de casos y controles. Entonces seleccionaron a un grupo de individuos que tuvieran cáncer de pulmón o haber fallecido por cáncer de pulmón, y entonces ahí ya tenemos presente el efecto y se van a averiguar en el pasado de estos individuos el antecedente de haber fumado, de haber estado expuestos a tabaco. Y entonces, en ese grupo de los que fallecieron o que tienen cáncer de pulmón diagnosticado con toda precisión, puede haber dos grupos al interior. Uno que sí haya tenido el antecedente de exposición a tabaco y otro que no haya tenido el antecedente de exposición a tabaco. Tuvieron que sortear estos autores la dificultad que estriba en definir con toda precisión qué es estar expuesto a tabaco, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que puede ser diferentes niveles en cuanto a la exposición. Puede ser desde un individuo que no tenga exposición, que nunca haya fumado y que no haya convivido con fumadores, es decir, que haya sido un fumador pasivo, hasta también considerar diferentes formas de consumir el tabaco, que puede ser masticado, que puede ser en pipa, que puede ser puro, que puede ser cigarrillo. Y entonces no iba a ser tan sencillo. Sin embargo, ellos encontraron de una manera muy ingeniosa la manera para salvar esta situación. Y al final de cuentas, lo compararon ese grupo de individuos con el diagnóstico de cáncer de pulmón, que a su vez se subdividen en expuestos, que sí tenían el antecedente de fumar, o no expuestos, no lo tenían, y lo comparan contra individuos lo más parecido posibles a ellos, pero que no tuvieran ellos el diagnóstico de cáncer de pulmón. A su vez, estos individuos que no tenían el diagnóstico de cáncer de pulmón podían estar divididos en dos grupos, que hayan tenido el antecedente de exposición o que no lo hayan tenido. Y entonces ya queda conformado de esta manera nuestra tabla cuadricelular de individuos expuestos o no a cáncer de pulmón, y a su vez subdivididos en la presencia o no de cáncer de pulmón. ¿Sí me di a entender con esto? Ese es el primer estudio que hicieron Dolly Hill y es de casos y controles. Pero tuvieron una gran rechazo de los resultados por parte de las compañías tabacaleras. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio prospectivo. Entonces, imagínense cómo poder hacer un estudio prospectivo en donde no existiera el evento, es decir, cáncer de pulmón en el momento inicial del estudio, y seguirlo a largo plazo. ¿Qué hicieron ellos? Pues fíjense que lo que hicieron, estudiaron a un grupo de médicos británicos, alrededor de 60,000, y lo siguieron por 10 años. Y entre ellos, pensemos un poquito, tenemos 60,000 médicos, naturalmente se van a dividir en los que fuman y los que no fuman. Y los que fuman se van a dividir a su vez en los que tienen cáncer de pulmón o los que no lo tienen, y los que no fuman también deben tener eso. Y entonces ahí, como es un estudio de cohortes, prospectivo, longitudinal, en donde se tiene una o más mediciones y que va de causa-efecto, podemos entonces sí llevar a cabo nuestro cálculo de las medidas de asociación, riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica. Y entonces ahí sí fue, como tiene más peso en términos de causalidad y como es verificable la presencia en un momento dado de el efecto, entonces
que ellos pudieron tener más sólidamente planteada la relación causal de tabaco con cáncer de pulmón. ¿Sí me di a entender con todo esto? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué inconvenientes tienen los estudios de cohorte? Pues nada más piensen en ese entonces, cuando se hizo el estudio, por ahí de la primera mitad del siglo pasado. Son estudios difíciles de realizar y además bastante costosos. Imagínense seguir a 60,000 médicos británicos durante 10 años. También es importante señalar que no son útiles para el estudio de enfermedades raras. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder tener un solo caso tendríamos que tener una gran cantidad de población y seguirla por muchos, muchos años. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí. Todo claro. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Quizás únicamente que este tipo de estudios serviría en sistemas de salud como el mexicano, en donde hay, digamos, un relativo seguimiento a los pacientes. Incluso cuando no hay esa patología asociada, se puede llevar a cabo un seguimiento continuo y cuando este desarrolla una enfermedad, notificarla, ¿no? Nada más que también hay que pensar, tienes mucha razón en la idea general, porque de hecho la forma de hacer estos estudios, este tipo de estudios de cohorte, es posible llevarlo a cabo particularmente en lugares en donde podamos tener mayor control en el seguimiento de los pacientes, o es decir, de los individuos que están dentro del estudio. Y hay que pensar que ese seguimiento se tiene que hacer por muchos años. Otro ejemplo de estudio de cohorte es un estudio que a lo mejor lo han escuchado ustedes, el estudio de Framingham. ¿Lo han escuchado? No, doctor. ¿Nadie lo ha escuchado? ¿Es el de la estudio? insuficiencia cardíaca? Insuficiencia ¿El de los Sí, cardíaca. que criterios de- evalúan los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Que de hecho Cardiovascular, exactamente, sí. ¿De dónde creen ustedes que salió esa aseveración que ya conocemos todos de que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular? Pues Como de ese pueden ser, estudio, ¿no? Ah, perdón. exacto, obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemias, eh, inactividad física, sedentarismo. Justamente este se basó en un estudio de cohortes, fíjense, que empezó por ahí de los años 50 en Estados Unidos, en una población que se llama así Framingham, y por lo mismo se llama el estudio de Framingham, y que ha sido un estudio también llevado, que hasta el momento actual todavía sigue dando resultados, porque ya se tienen generaciones, tercera o cuarta generación de los individuos que inicialmente empezaron el estudio. Claro, esto se puede hacer pues con una población como las facilidades que se puedan tener en Framingham, ¿no? Y esto da como consecuencia que tengamos información muy valiosa, que ahora es un lugar común hablar de los factores de riesgo cardiovascular, que seguramente ustedes han analizado en sus prácticas clínicas, en sus materias clínicas, y que para todos nosotros ya es un conocimiento válido y que ampliamente difundido, pero que surgió justamente de un estudio de cohortes, una población llamada Framingham, en donde se incluyó a todos los individuos de esa población, exceptuando los que no quisieron participar o los que ya tenían enfermedad cardiovascular, y se les ha seguido por ya más de, ya casi 70 años, haciéndoles mediciones periódicas de las constantes de laboratorio, somatometrías, etcétera, y particularmente de la aparición de enfermedad cardiovascular. ¿Qué les parece este estudio? Pues
Parecería como o sea, cuando recién se planteó, yo creo que se debieron de haber como mencionaron muchos de los problemas que pudiera llegar a tener, pero ya bien establecido hasta este punto, pues, la información que ha proporcionado, bueno, pues es muy valiosa. Entonces, pues también, se deben de considerar este tipo de estudios, yo creo que de manera más seguido, no como muchos que se enfocan a como estudios de casos y controles y así. Claro, exactamente. Y entonces fíjense, ojo con los inconvenientes que tiene este tipo de estudio, que son difíciles de realizar y costosos. Pues imagínense hacer el seguimiento por ya 70 años casi, en el caso de Framingham, o lo que hicieron Dolly Hill, de seguir por 10 años a médicos británicos. Y por el otro lado, pues sí tienen la limitante del estudio de enfermedades raras. Entonces, en esas condiciones, pues no sería eh, útil el poder plantear un estudio de cohortes, porque la información que podríamos tener al respecto de incidencia, pues va a ser muy baja y no nos va a permitir obtener resultados. Hasta aquí bien, todo con estudio de cohortes. ¿No hay dudas o comentarios? Creo que no. No, doctor. Solamente enfatizar bien. que este tipo de estudio, que es el estudio de cohortes, es el estudio que se parece más a un diseño experimental y que es prospectivo, va de la causa al efecto y es longitudinal. Puede tener 2 o más mediciones a lo largo del tiempo de realización del estudio. Muy bien, pues nos faltaría el caso y control, que no, este va en el sentido del efecto a la causa. Y el estudio de caso y control se compara a un grupo de sujetos, ojo, que ya sufrieron el efecto estudiado, y a eso le vamos a llamar casos. Y se van a comparar con otro grupo de sujetos procedentes de la misma población y lo más semejantes a los casos, salvo por la ausencia del efecto, y se van a llamar controles. La selección de los sujetos viene definida por la presencia o no del efecto. Es, por tanto, en ese sentido, es un estudio retrospectivo que va del efecto al antecedente de causa. Las mediciones que vamos a poder obtener de frecuencia es ninguna. De asociación es una medida que se llama odds ratio o razón de productos cruzados. Y de potencial impacto es el riesgo atribuible estimado. Estos estudios tienen también la característica de que pueden realizarse con emparejamiento de casos y controles. Es decir, que por cada caso se selecciona uno o más controles según semejanza de determinadas variables. Imagínense que, por ejemplo, tenemos un caso que es un hombre caucásico de 50 o más años que reside en la Ciudad de México. Y entonces el control, ¿cómo debe ser? Pues también tiene que ser un hombre caucásico de más de 50 años, residente de la Ciudad de México. Ahí se están aparejando de acuerdo a esas características, a esas semejantes de determinadas variables. O bien, si se quiere hacerlo más complejo, se pueden considerar algunas alternativas a las variables. También puede ser llevado a cabo sin emparejamiento, pero pierde valor en sus conclusiones. La presencia o no de emparejamiento determina un tratamiento estadístico diferente. Los estudios de caso control tienen también ventajas e inconvenientes. Ventaja: son menos costosos que los estudios de cohorte. ¿Por qué? Pues porque ya todo ocurrió, ya se tiene el efecto, y aquí el esfuerzo que se tiene que llevar a cabo es el de buscar el emparejamiento, es decir, encontrar sujetos que sean lo más parecido posible a los que ya tienen el efecto, excepto para el caso de los controles,
que no deben tener el efecto presente. Son útiles para el estudio de enfermedades raras o con latencia larga. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tiempo hayan tardado en presentar el efecto o si es una enfermedad rara, basta y sobra con tener el grupo de individuos que ya tengan el efecto, independientemente de cuánto tiempo o hace cuánto tiempo se diagnosticaron, y entonces los vamos a aparejar con controles apropiados. También se pueden examinar múltiples etiologías, porque en el momento que hacemos el estudio de los antecedentes que han tenido tanto los casos como los controles, nos podemos encontrar con posibles factores de exposición que pueden haber tenido, y esto permite analizar cada uno de ellos y que nos aporta más información al respecto de buscar asociaciones entre ellos. Inconvenientes. Son ineficaces en exposiciones raras, por obvias razones, ¿no? Si es muy, muy rara la exposición que estamos buscando, definitivamente no vamos a encontrar tantos. No pueden realizarse medidas de incidencia o prevalencia. ¿Por qué? Porque son individuos que encontramos ya así como están. Dificultades para hacer definiciones apropiadas de caso y de control. ¿Por qué? Porque ¿en qué punto vamos a considerar la presencia de un caso? Cuando apenas está empezando, cuando tiene alteraciones bioquímicas o celulares, o bien cuando ya tiene perfectamente definida el diagnóstico. Y pasa lo mismo con la exposición. Sí, dime. Sí, es cuando ya tiene la enfermedad, ¿no? Establecida completamente. Exacto. Pero fíjate que dependiendo en este sentido, de la enfermedad o del efecto que estamos estudiando, nosotros como investigadores podemos definir a qué vamos a considerar caso, en qué punto de todo el perfil del espectro clínico vamos a considerar que ya se tiene la presencia de caso, y a su vez, en qué punto vamos a considerar que no es un caso, es decir, que es un control. Por eso es que de pronto sí puede haber dificultades para hacer definiciones apropiadas de caso y de control. Posibles sesgos de selección e información, es decir, que podemos estar sujetos a que no seamos capaces, o que incluso el individuo que se está estudiando tenga lo que se llama sesgo de memoria, es decir, que a lo mejor sí tuvo la exposición, porque a lo mejor no sabe cuánto tiempo o simple y sencillamente no recuerda haber tenido la exposición. Entonces todo eso nos va a sesgar, es decir, nos va a desviar los resultados que tengamos. Y hay un inconveniente que es muy interesante y es algo un poco complejo de entender. Se llama causalidad reversa. Y esto se da porque, recuerden, cuando estamos haciendo el estudio de casos y controles, un segundo, vamos a regresarnos a la imagen. Cuando estamos haciendo nuestro estudio de caso y control, estamos partiendo de que ya tiene el efecto, y por lo tanto el factor causal o factor de exposición está y estuvo en el tiempo anterior a la presencia del efecto. Pero entonces aquí surge la inquietud, surge la duda y la gran dificultad de que en un determinado momento, si tenemos a un sujeto específico y en ese momento ya tiene el efecto, ¿cómo podríamos determinar si ese efecto que estamos estudiando es verdaderamente un efecto o más bien es una causa de otro efecto que no estamos teniendo en este momento reconocible? Y a eso se le llama causalidad reversa. Un ejemplo lo van a encontrar ustedes en el documento de el desafío de la epidemiología, y es un documento en el que a inicios del siglo pasado se estudió la relación entre pobreza y esquizofrenia. Y el planteamiento inicial, ¿cuál fue? De que la pobreza determinaba esquizofrenia. Pero cuando se hicieron los estudios apropiados y se analizó el antecedente de cada uno de los casos de esquizofrenia,
en realidad se dieron cuenta que no es que la pobreza determinara esquizofrenia, era lo que estaban encontrando en ese momento. Es decir, la impresión inicial es de que todos los esquizofrénicos eran pobres y por lo tanto la inferencia que hicieron en ese momento es que la pobreza determinaba la esquizofrenia. Pero cuando se metieron a analizar mejor la información, se dieron cuenta de una situación muy particular y es que los pacientes con esquizofrenia en realidad podían provenir de diferentes medios socioeconómicos. Y lo que pasaba es que por las características de la enfermedad iban cayendo en la escala social, es decir, que iban teniendo lo que se denomina una caída en cuanto a la escala social y que podrían haber sido en una posición socioeconómica alta, pero dadas las características de la enfermedad les imposibilitaba para poder sostenerse por sí mismos y entonces eso iba determinando que cayeran a nivel de pobreza. Eso es un ejemplo de causalidad reversa, en donde de pronto observamos en el momento actual que se tiene esquizofrenia y todos son pobres. Y entonces es muy fácil caer en la conclusión, y trasládenlo esto a cualquier relación causal que estemos estudiando, que la pobreza determina la esquizofrenia. Y en realidad no, es que es al revés. Por eso es causalidad reversa. Que la esquizofrenia hace caer en la escala social y por lo tanto la esquizofrenia es la que determina la pobreza. ¿Sí me di a entender con este término, este concepto? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? No, doctor. No, doctor. Creo que no, doctor. Entonces yo les hago una pregunta. Piense que en el internado progresivamente han ido solicitándoles a ustedes incluso como un requisito para poder liberar el internado, el que tienen que hacer uno o más estudios durante el periodo del internado. ¿Sí sabían eso? No, doctor, de hecho, es la primera vez que al menos yo lo escucho. Pues bien, resulta que sí. En muchos lugares ya les están pidiendo que tienen que hacer una investigación. Y entonces, asumiendo que eso es así, de estos tipos de estudios epidemiológicos que hemos visto, ¿cuál es el que ustedes elegirían? ¿Y por qué? Pues depende, ¿no? De la finalidad que tenga o para qué queramos el estudio. O sea, yo creo que sería más sencillo, bueno, es que no sé, depende mucho de para qué quieres el estudio. Porque un estudio experimental, pues realmente es un poco difícil que nosotros podamos elaborarlo. Sin embargo, podemos hacer un estudio que sea retrospectivo transversal, porque pues es de menor costo y pues puede ser quizá un poco más sencillo. Entonces yo creo que depende. ¿Pero depende de qué? Yo creo que del tiempo que tengamos. Es un año nada más para poder entregar el resultado. Ajá, exactamente, es muy corto, así que sí, la misma opción que Brian. O sea, trabajar con datos ya almacenados, un retrospectivo transversal, porque es rápido, no necesita seguimiento. A Además, veces creo no tan que rápido, pero es más posible que puedas tenerlo en el tiempo del internado. Y entonces, ¿a cuál nos estaríamos refiriendo en esta imagen? Pues sería el de casos y controles. Caso control. Claro. Es decir, que podríamos hacer uno aquí. Y como están en un hospital, ¿qué se les ocurre que podrían hacer? ¿Un estudio descriptivo? También es una buena opción, un estudio descriptivo, que puede ser descripción de un caso o descripción de una serie de casos, un conjunto de casos de una enfermedad en particular, o una revisión bibliográfica también puede ser, pero hay que asumir que en términos de causalidad son los que menos peso tienen, que también es otra característica, ¿no?
Entonces ya vimos, una es el tiempo, la otra es el peso en términos de la escala de causalidad, pero también hay otra que es la cuestión económica y el apoyo y las facilidades que puedan tener a nivel de su sede hospitalaria. Entonces, ¿yo por cuál me iría? Como lo acaban de decir, podría ser un buen descriptivo en donde, por ejemplo, ¿qué les parece? Vayamos pensando. Vamos a suponer que ustedes rotan por la especialidad, por el servicio de medicina interna. Y ahí les llama la atención en particular que es un servicio que está con una gran prevalencia de pacientes con diabetes mellitus. Obviamente, entonces ya vamos perfilándonos hacia dónde vamos a tener un gran número de casos, ¿verdad? Y es evidente que también podemos pensar que en épocas pasadas, 1, 2, 3, 5, 10 años, puede haber un buen número de expedientes con historias clínicas e información de cada uno de los casos que fueron atendidos por diabetes mellitus. Y de los casos con diabetes mellitus, ¿ustedes qué podrían hacer? Porque tienen así una gran cantidad de casos. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para llevar a cabo un descriptivo o un transversal? ¿Podríamos estudiar como las características de los pacientes? O sea, que sean como, ¿cuáles son las características más comunes? ¿O cuáles eran sus hábitos alimenticios, sus hábitos de higiene personal? Para ver como qué es lo que puede estar detonando este tipo, bueno, esta alta incidencia de diabetes mellitus, ¿no? Ok. ¿Incidencia o prevalencia? Prevalencia. Cuidado. Entonces, sí, va por ahí la idea. Ahora, diabéticos vamos a tener muchos, pero dentro de los diabéticos, ¿qué podemos tener? ¿Qué se les ocurre que podríamos tener como característica que les llame la atención? Que, por ejemplo, tengan alguna complicación, ¿Ok? podría ser un criterio de inclusión al estudio. Claro, que tengan a una complicación. Y como también vamos a encontrar muchos que tengan una complicación. Fíjense cómo vamos perfilando nuestro grupo. Tenemos población de medicina interna, diabéticos, y van a ser muchos. Bueno, de los diabéticos, ¿cuál? Los que tengan complicación. Pero de complicación, ¿cuál? Y entonces hoy ustedes podrían orientarse a tratar de estudiar alguna complicación en particular. Puede ser pie diabético, puede ser amputación, puede ser insuficiencia renal, puede ser retinopatía. Todas, todas las complicaciones que ustedes ya bien conocen. Y entonces orientarse a qué factores pueden ser los que son determinantes, por ejemplo, para tener pie diabético, o están relacionados, mejor dicho, con presentar pie diabético o desarrollar insuficiencia renal, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, ya conjuntando todos los individuos con diabetes, de ellos, todos los que tengan diabetes, los que tengan alguna complicación y en particular pie diabético, por ejemplo, entonces conformar un grupo y hacer una revisión de 1, 2, 10 años, lo que ustedes puedan obtener de información y presentarlo así como principales características de pacientes diabéticos con complicación pie diabético en el servicio de medicina interna del Hospital X de, de 2000 a 2020, por ejemplo, o de 2015 a 2020. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Y entonces ustedes están haciendo un estudio descriptivo, que es una serie de casos, o también puede hacer un estudio transversal, que ya sería un poquito más complejo, porque por ejemplo en un estudio transversal podrían estudiar qué diferencias hay en cuanto a los factores de riesgo entre los que diabéticos que tienen complicación, pero los que tienen pie diabético versus los que tienen insuficiencia renal o versus los que tienen retinopatía diabética o con los que tienen dos o más complicaciones. ¿Cómo ven?
¿Se Doctor, entiende? yo tengo una pregunta. Ok, Sí. adelante. ¿Y en qué casos, o bueno, no sé si es posible en algunas investigaciones como tal, mezclar el tipo de estudio o no se puede mezclar, por ejemplo, un estudio descriptivo con un transversal? De hecho, fíjate que tocas un punto muy interesante y que sí, bueno, la respuesta inmediata es sí, sí es posible. Y entonces se pueden llamar fases de una investigación. Puedes tener un estudio inicialmente que sea descriptivo, como es una descripción de una serie de casos, que te dé información para construir un transversal y después de un transversal, un caso control. ¿Sí me di a entender? Ah, O bien, ok. O o sea, bien, no es como, no es así como, vamos, todo al mismo tiempo, sino puede ser paulatinamente, ¿no? O sea, se termina uno, iniciamos otro y así. exactamente, puede ser de ambas, porque un estudio descriptivo es la base para plantearnos estudios de tipo transversal, de tipo casos y controles, con todo esto podemos tener algún factor que nosotros hipotetizamos que es el factor determinante para la presencia de ese efecto, o bien podemos plantearnos incluso un ensayo experimental donde tenemos pacientes diabéticos que tengan alguna complicación, en particular alguna de ellas, y que deseemos probar un nuevo medicamento, una nueva intervención, una nueva técnica quirúrgica, no sé, algún tipo que nos permita plantear un experimental. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias, doctor. Porque también hay que considerar la variable tiempo. Y en un momento dado puede no ser factible el llevar a cabo todo lo necesario para tener un estudio partiendo de cohortes o hasta llegar a un experimental. ¿Sí me di a entender? Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, doctor, gracias. De acuerdo a esto que hemos visto, piensen un poco, ¿qué estudio harían ustedes? ¿Y me lo platican en un reportito de una página? No digo ya que definan todos los procedimientos y que hagan el protocolo, no, sino simplemente qué idea tienen. No piensen en querer hacer ya, en principio voy a hacer una experimental, no, al revés, vayan tratando de desarrollar la idea desde un principio situándose en el área en la que van a estar en internado, en servicio social o incluso en la especialidad. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor, de cualquier Por ejemplo, tema que elijamos, ¿verdad? claro, y aquí se pueden basar mucho en lo que han visto en sus clases de clínica, en particular de la especialidad que les llame la atención o de la enfermedad que les llame la atención. Vamos a suponer que quieren estudiar algo que es muy raro que vieron en neurología y que pues quieren averiguar características y entonces, pues de esa enfermedad rara, una fascia de Wernicke, por ejemplo, van ustedes a tratar de encontrar todos los pacientes con ese diagnóstico en el hospital, se van al archivo clínico, piden que les busquen, que les hagan una búsqueda de todos los pacientes con diagnóstico de afasia de Wernicke y entonces vamos a hacer una serie de casos que nos puede dar al final alguna probable hipótesis que nos pueda determinar las razones por las cuales desarrollaron ese padecimiento. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Entonces piensen en esa forma. No piensen ahorita qué tipo de estudio, sino piensen a partir de un interés particular que tengan ustedes y de las posibilidades que piensen que pueden tener durante el internado y planteen una idea al respecto de algún estudio que quieran llevar a cabo.
Claro, si me permiten sugerirles, y ya pensando en la realidad, pues yo les diría, pues plantéense el llevar a cabo un estudio descriptivo o uno transversal. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de hacer, porque no requieren gran inversión, tal vez la ayuda de una computadora, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la captura de información y crear su base de datos. Pero todo esto es en términos de la posibilidad que tengan ustedes dentro de un tiempo razonable de un año para poder hacerlos. Pero conviene que ya de una vez vayan pensando en ello, porque créanme, en varias de las sedes se los van a pedir. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dudas, Solamente comentarios? ¿es para cuándo? Vamos a ponerlo para que tengan oportunidad de madurar la idea para el jueves. Ok, y lo mandamos a su correo. Bueno, al correo de A la doctora Gómez. Perfecto, gracias. La idea solamente. Ahora que si ya llegan hasta más o menos diseñar el tipo de estudio, el grupo de individuos, las variables de inclusión, de exclusión, etcétera, etcétera, ya van de un camino muy avanzado para desarrollar su protocolo, porque, ojo, cuando les digan que tienen que hacer un protocolo, no quiere decir el reporte de una investigación, que es una primera condición. No hay que confundir que hacer un protocolo es tener ya una publicación. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. Un protocolo nada más es el documento que va a guiar todo lo que se va a hacer para llevar a cabo una investigación. Y la publicación se llama informe técnico de la investigación y es el paso final que hay que llevar a cabo después de que se hace ya toda la investigación. Entonces, para poder ir planteando la realización de un protocolo, que es el documento final de la fase de planeación de la investigación, lo primero es tener la idea de qué línea de investigación van a seguir, qué objeto de estudio es el que van a incluir, etcétera, etcétera. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor, entonces solamente sería como la idea, como el objetivo y como el tipo de estudio, nada más como principalmente. Por ejemplo, ¿qué área quieren tener? Por ejemplo, alguna rama del conocimiento, neurología, endocrinología, la que ustedes gusten, más o menos qué tipo de padecimiento les llama la atención y a partir de ese padecimiento, ¿qué les gustaría conocer? Por ejemplo, de si ya son pacientes con ese diagnóstico, pues es evidente que ya estuvieron expuestos. Entonces, a lo mejor puede ser un planteamiento de un estudio de casos y controles o simplemente hacer un descriptivo o un transversal para poder analizar qué tipo de factores son los posibles asociados a la presencia de esa patología en particular. ¿Sí se comprende? Sí, doctor. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Todo claro, doctor. Creo que nada. Yo creo que Ok, bueno, entonces dejamos de compartir. Y cualquier duda o asesoría, ya saben, nos comunicamos por el chat o por teléfono y podemos aclarar las dudas. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Doctor, muchas gracias. Sí, doctor. El día de mañana ya sí vamos a trabajar con el documento Diseño de Estudios Epidemiológicos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Sí, doctor. Muy bien, entonces mañana platicaremos al respecto. Pues que tengan una buena tarde
y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, igual.